¿Qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a ver unas diapositivas sobre un curso de diferentes módulos que tenemos sobre el tema de cultivos en sistemas de acuaponía, en el cual vamos a revisar los diferentes métodos y procedimientos que se utilizan, por lo menos los más comunes, y a partir de este tipo de métodos y procedimientos, pues su desarrollo y diferentes funciones que pueden tener, así como los componentes que estos tienen, ¿no? A lo largo del curso, de estas diapositivas, también vamos a ver otros módulos donde se comprenderá o se verá con mayor detenimiento cuáles son las variables que se tienen que medir en los sistemas acuapónicos y cómo es que tienen que controlar estas variables químicas y algunas cosas también biológicas, especialmente químicas, por ejemplo el pH o concentración de diferentes componentes, nitratos, nitritos, amoníaco, calcio, magnesio, micronutrientes que las plantas van a utilizar y que hierro, por ejemplo, y que a partir de esto pues podemos nosotros mantener un equilibrio en el sistema acuapónico para que pueda tener el mejor funcionamiento y que las plantas se puedan desarrollar de la forma de vida. Eh, entonces, el curso consta de 4 módulos específicamente, es una pequeña plática. El módulo 1 se va a ver los fundamentos de la acuaponía. El módulo 2 es el diseño y construcción de un sistema casero. Un sistema casero que se pretende llevar a la comunidad en algún momento y que sea fácil, ¿no?, de utilizar, de implementar y darle seguimiento para su continuo uso. El módulo 3 es el de métodos de cultivo, específicamente los métodos acuapónicos. Y el módulo 4 son los cuidados básicos de los peces, que es uno de los componentes principales y muy importantes en los sistemas acuapónicos. Entonces, básicamente de eso va a tratar. Bien, entonces de un inicio vamos a empezar a definir acuaponía. La acuaponía es un sistema de cultivo en el cual se combina la acuicultura tradicional, que es la cría de peces, cangrejos, otros organismos acuáticos. Aquí, por ejemplo, en Baja California, donde nos encontramos, es muy común con peces, es más común con ciertos organismos del mar. Sin embargo, pues sí hay cierto tipo de cultivo con tilapia, no es muy común. Sin embargo, sí se desarrolla. En México normalmente se hace. Eh, la acuicultura es la técnica de cultivo de este tipo de organismos, ¿no? Y la unión de la acuicultura con el cultivo de plantas en agua llamada hidroponía. La acuaponía tiene sus orígenes en diferentes culturas, pero los aztecas ya lo utilizaban en las chinampas. O sea, es un procedimiento, un método de cultivo que tiene de nuestras raíces, ¿no? Y es algo que aunque se siga haciendo, pues realmente no pasó a la demás población, ¿no? No es algo que se ha llevado por las generaciones en diferentes tiempos. Pues ya se hacía aquí desde antes, incluso, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia también se cree que llegaban a funcionar, que eran una especie de sistema acuapónico. Y algo que es bien común, muy típico, ¿no? Que la primera impresión cuando se escucha o se habla por primera vez de acuaponía o incluso de hidroponía, pero es que no se puede creer, o sea, es algo como increíble el que las plantas tengan la capacidad de crecer en agua y no en tierra, o en piedras, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de medio que no sea la tierra, que es lo que comúnmente conocemos, es lo típico. A mí también me pasó, no puedo decir que no, cuando conocí este tipo de procedimientos por primera vez, ¿no? Pero las técnicas que se utilizan o las formas como se lleva a cabo ese tipo de cultivos es lo que va a ayudar a darle a la planta lo que necesita para que pueda entonces eh, pues crecer y desarrollarse de la forma de vida. De hecho, nos daremos cuenta que el no tener una tierra, el estar en contacto directo con el agua, obviamente suplementando oxígeno, nutrientes suficientes, incluso hace más eficiente sus procesos de absorción y eso ayuda a que el crecimiento sea más rápido e incluso se tenga un mejor rendimiento de la planta a lo largo del tiempo.
Pues aquí en la presentación tenemos algunos ejemplos típicos. Aquí, por ejemplo, tenemos camas flotantes. Tenemos este sistema, que es el sistema que... ese sistema, perdón, que la misma FAO, por parte de la ONU, lo estuvo integrando y hay manuales en inglés para comunidades para que lo puedan utilizar. Entonces hay diferentes sistemas y procedimientos, ¿no?, que vamos a ir viendo a lo largo de estos pequeños módulos para que puedan comprenderse mejor. Tenemos entonces las diferencias entre acuaponía e hidroponía. No lo pongo aquí, pero también hay diferencias importantes, ¿no?, en los cultivos que son tradicionales, ¿no?, la agricultura tradicional. Partiendo desde el punto de vista de la hidroponía y de la acuaponía, pues bueno, se ahorra, es un ahorro muy grande de agua comparado con la agricultura tradicional, también el caso de la hidroponía. Por ejemplo, la hidroponía es un 50% menos el agua que se utiliza comparado con la agricultura tradicional, y en el caso de la acuaponía es un 30% menos de la hidroponía. En términos generales es entre un 80 y un 90% el ahorro de agua en el caso de la acuaponía. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el caso de la hidroponía es muy común que se tiene que renovar o regenerar el agua después de su uso en varios ciclos. ¿Por qué? Porque en el caso de la hidroponía se le agregan muchas sales o nutrientes artificiales para poder dar lo que necesita la planta para desarrollarse. En el caso de la acuaponía no. En el caso de la acuaponía, la mayor concentración de los nutrientes que utiliza la planta son proporcionados por los peces. No porque los peces mágicamente lo vayan a generar, pero sí porque los peces, a través de su alimentación y sus desechos, o sea, sus heces, logran normalmente su respiración, logran generar ciertos componentes, en este caso el amoníaco, que después de pasar por un proceso de biofiltración va a convertirse en nitritos y luego en nitratos, y esta va a ser la fuente primordial de nitrógeno para que puedan desarrollarse las plantas. Entonces, esa es la base de la acuaponía, que por parte de la alimentación y los desechos de los peces se pueden generar la mayor cantidad de nutrientes más importantes para las plantas. Habrá otros nutrientes que de forma artificial, pero en forma mínima, se le puede agregar a las plantas para que éstas se puedan desarrollar de la forma adecuada. En el caso de la hidroponía, bueno, ya lo dije, se obtienen los nutrientes de forma artificial. En el caso de la acuaponía, en su gran mayoría, los nutrientes más importantes es de forma natural, que es el alimento de los peces y los desechos de los peces que van a conformar el sistema acuapónico. El costo de los nutrientes es alto en el caso de la hidroponía porque es mucho la cantidad de sustancias químicas que se utilizan, y muchas veces, y especialmente aquí en México, llega hasta un punto de ser muy difícil de conseguir. No son nutrientes fáciles de comprar ni baratos, por lo tanto. Y el caso de la acuaponía, pues los nutrientes es alimento de pez, básicamente alimento orgánico, sin hormonas, sin algún aditivo artificial que pueda causar algún daño, pero que eso es lo que va a ayudar a generar entonces pues lo que necesita la planta para su desarrollo. Este punto es uno de los puntos más importantes porque es aquí, mediante el tipo de nutriente que se le agrega al sistema acuapónico, el cual por la FAO y por la FDA en Estados Unidos, ese tipo de sistemas se catalogan como sistemas orgánicos, es decir, no se utilizan sustancias químicas sintéticas o no naturales en el sistema, y eso le da una calidad adicional a los sistemas acuapónicos. Normalmente la hidroponía, pues una vez hecho el sistema, un sistema bueno que no tenga fallas, pues no requiere un cuidado adicional. Esa es una ventaja muy grande de la hidroponía. O sea, tienes un sistema donde está recirculando el agua constantemente, solo hay que medir y ver si falta algún nutriente y se agrega nada más. Pero en el caso de la acuaponía, pues bueno, sí requiere un cuidado de los peces. No quiere decir que el productor va a estar pegado ahí en el sistema acuapónico viendo cómo están los peces, ¿no? Pero sí un poco más de observación, de verificar, ¿no?, que se encuentren bien, estarle dando de comer. No es muy recomendable, especialmente en sistemas pequeños,
darles algún tipo de alimento, o perdón, de algún tipo de sistema automático de alimentación, porque es típico o es muy común que se tapen, que haya algún tipo de mal funcionamiento y que a la larga puedan provocar algún error, ¿no? Que puedan provocar una sobrealimentación, incluso la muerte de los mismos peces. Coincidencias entre estos dos sistemas que los hace diferente a un sistema tradicional. Bueno, el bajo peligro de plagas para los dos sistemas funciona. El solo hecho de que la planta tenga una capacidad de tener contacto directo con los nutrientes, con el agua que la distribuye, ayuda a que esa planta esté íntegra y que su sistema de defensa esté en lo más óptimo posible. Y un punto importante entre los dos sistemas, tanto hidropónico como acuapónico, es que eso ayuda a que se evite con tanta frecuencia una plaga como si ocurre normalmente con un sistema tradicional de agricultura. Sin embargo, es muy común y es más recomendable para su mejor funcionamiento que ese tipo de sistemas, tanto acuapónico o hidropónico, pues se puedan llevar mediante un método, un procedimiento de agricultura protegida, es decir, el uso de invernaderos, el uso de casas de protección, ¿no?, especiales para ese tipo de sistemas. Y lo mejor de todo es que un sistema acuapónico o hidropónico pues, puede tener diferente tamaño y diferente forma en pequeños espacios. Incluso hay empresas a nivel internacional, ¿no?, aquí en México, que lleva a cabo ese tipo de cultivos dentro por ejemplo, almacenes, con el uso de lámparas con luz artificial especial para este tipo de sistemas, ¿no? La gran variedad de sistemas lo hace fácil de realizar, desde algo muy pequeño hasta un huerto comercial, y no requiere un esfuerzo superior el poder mantener el sistema. Incluso el riego no tiene que ser algo constante, ¿no? Se puede tener bien un sistema sin fugas, libre de fallas, y puede estar funcionando constantemente por mucho tiempo. ¿Qué plantas se pueden desarrollar en un sistema acuapónico? Bueno, prácticamente cualquier planta que crezca en la superficie de la tierra. Es muy común que uno siempre piense, ¿no? Bueno, yo quiero sembrar zanahorias, papas, rábanos, algún tipo de planta que es por debajo, ¿no? Pero bueno, para ese tipo de plantas se usan otros sistemas que son híbridos, sistemas donde sí se tiene que utilizar un sustrato de tierra o composta, pero también se puede aprovechar en cierta forma eh, el agua nutritiva de la acuaponía. Sin embargo, no es típico y no es lo común que se usen ese tipo de cultivos. Los más comunes en sistemas acuapónicos son tomate, de pepino, de lechuga, plantas verdes. Hay unas que se dificultan un poquito más. También hay que ver, por ejemplo, qué características tenga la planta que se quiere sembrar, si coincide con el medio en el que se va a hacer, con la temperatura, con las estaciones, especialmente si no son sistemas de agricultura protegida, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos otra vez las camas flotantes típicas de la acuaponía. Y del lado derecho tenemos huertos verticales. Son tubos de huerto vertical, también muy común en el uso de este tipo de técnicas. ¿Cómo está compuesto normalmente un sistema acuapónico de acuaponía? Bueno, primero tiene el tanque de peces, que es donde viven los peces. Y dependerá mucho la cantidad de agua del tanque, cuál es la cantidad de peces que podemos tener. O sea, realmente la limitante para los peces va a ser obviamente el tamaño del tanque donde van a vivir y el agua que este tanque puede llegar a contener. Hay diferentes cálculos. Por ejemplo, un cálculo recomendado para un sistema acuapónico es que no exista más de 20 kilogramos de biomasa, o sea, de peces, en un metro cúbico de agua. Esto ya cuando alcanzan un tamaño comercial, pues llega a pesar un pez, una tilapia, por ejemplo, que es lo más común y lo más típico que se puede utilizar, y más aquí en México. Aquí en Baja California, especialmente, donde no tenemos un pez autóctono que sea el típico pez de agua dulce, porque no hay ríos. Si acaso tenemos lagunas artificiales, ¿no? O como las o lagos, ¿no? O presas, ¿no? Que son artificiales, donde hay uno que otro pez, ¿no?, sembrado ahí artificialmente, pero no es algo típico aquí. Entonces, en el caso de las tilapias, pues
alcanzan aproximadamente entre 9 meses y un año el tamaño comercial y llegan a pesar desde 1 kilo hasta 1,5 kilos en algunos casos, lo más típico, lo más común. Entonces, pues bueno, en un tanque de 1 metro cúbico no cabría más de 20 tilapias de ese tamaño. Como normalmente estas se transportan y se venden, se comercializan en forma de alevín, o sea, la tilapia pequeña, bebé, que mide 1 centímetro menos a veces, ¿no? de tamaño, de largo, pues se puede tener incluso en ese tipo de sistemas de 1 metro cúbico, que es lo más común, de agua en el tanque, alrededor de hasta 100 alevines, y ya cuando van creciendo, pues se pueden ir separando, ¿no? y dividiendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Otro punto importante es la cama de cultivo o de raíz flotante, que son pues cajas, pueden ser de madera o de plástico, recubiertas o no, en la cual se les pone una tapa o una tabla de poliestireno perforada, normalmente de 2 pulgadas, flotando, y en ella, perforada con agujeros de 2 pulgadas también, se ponen canastillas de plantas, las cuales las raíces quedan flotando o dentro del agua y la planta flotando, ¿no? Es como si fuera una balsa, también se les llama balsas, el cultivo en balsa o raíz flotante. Otro punto importante es la estación de distribución o SUMP, o sumidero también le llaman. Esta estación de distribución o SUMP es el corazón, bueno, es donde queda el corazón o del sistema, ¿no? Es donde se recibe todo el agua del sistema y donde se encuentra el siguiente punto, que es la bomba de recirculación. Es decir, son sistemas acuapónicos en los que está recirculando el agua constantemente, desde los peces a las camas, al sumidero o SUMP, a la estación de distribución, de ahí pasan a los biofiltros, a otras áreas, constantemente en recirculación. Entonces todo el agua del sistema en algún punto siempre va a llegar al sumidero, al SUMP, y de ahí se va a repartir mediante la bomba de recirculación. Esta bomba de recirculación, que es el siguiente punto, es el corazón del sistema. Va a depender mucho el tamaño de ella y su capacidad de la cantidad de agua que se va a utilizar en el sistema, y también la altura a la que el sistema puede estar. Normalmente este tipo de sistemas se conocen como sistemas CHOP, que significa altura constante, una sola bomba. Eso significa que para evitar el uso de energía en muchos puntos del sistema, pues se pretende usar una sola bomba en la parte más baja del sistema, que normalmente esa parte más baja es el SUMP o el sumidero, donde toda el agua se recolecta y automáticamente se regresa a todos los puntos del sistema. Entonces, el punto más alto es ahí donde se tiene que verificar, ¿no? Qué altura puede lograr la bomba para llegar a ese punto y cómo se puede distribuir por todo el sistema. El siguiente punto, las bombas de aire, es el pulmón del sistema. Hay partes dentro del sistema acuapónico que van a requerir una oxigenación constante. Por ejemplo, el tanque de los peces requieren constantemente estarse oxigenando, porque pues los peces, aunque muchas veces erróneamente lo creemos, ¿no? En un principio, los peces no tienen la capacidad de extraer del agua el oxígeno, o sea, como partiendo la molécula, sino es el oxígeno disuelto en el agua, es el que ellos pueden obtener para su respiración a través de sus branquias y todo un proceso bioquímico que llevan a cabo. Entonces, si el agua se estanca y, por ejemplo, la temperatura exterior es muy alta, pues el oxígeno no llega a un punto de saturación y los peces pueden morir fácilmente porque ya no va a haber el oxígeno necesario para su respiración. Entonces hay puntos como el tanque de los peces, en las camas de cultivo de raíz flotante, donde se requiere constante contacto con el oxígeno. Las plantas, en cierta forma, también en su raíz necesitan oxígeno constantemente para poder sobrevivir, y eso es la clave importante para que ellas puedan estar sobreviviendo en el agua, ¿no? El tener constantemente oxígeno y que sus raíces se puedan mantener sanas, no se puedan
dañar y la planta pueda seguir creciendo. El otro punto es el clarificador o sedimentador. Hay de diferentes tipos. Para un sistema casero se dice que se requiere un clarificador o un filtro sedimentador dependiendo la cantidad de peces que uno puede tener en el sistema. Por ahí la literatura dice que si hay más de 20 peces en un sistema, entonces ya se requiere un sedimentador. Ahí, este tipo de sedimentadores o clarificadores hay de muchos tipos, pero en pocas palabras están pegados al sistema, al tanque de los peces, y se extraen ahí a partir de un tubo recolector de sólidos, el cual vamos a ver un poquito más adelante, pero ese tubo recolector de sólidos va a llevar los sólidos primero, antes de llegar al sistema, a ese tanque sedimentador donde se van a quedar en el fondo, y el agua limpia va a pasar entonces al sistema, normalmente directamente al SAMP, al sumidero, para que se reparta por todo el sistema. De tal forma que los sólidos, las heces sólidas grandes de los peces, se mantienen sedimentadas ahí, y eso evita que el agua pues esté turbia o que no se alcance a visualizar bien, o incluso que puedan provocar algún daño general en los mismos peces. Y otro punto importante es el biofiltro, que puede ser también una de las camas de cultivo. El biofiltro es una parte del sistema donde se lleva a cabo, es como el hígado del sistema, se lleva a cabo la transformación química de los componentes tóxicos que los peces generan, en este caso el amoníaco, y a partir de microorganismos, bacterias que llegan del ambiente, convierten el amoníaco en nitritos y después en nitratos para que la planta los pueda absorber. O sea, las solas heces de los peces y el amoníaco que estos generan no es suficiente, incluso puede llegar a dañar la planta, sino que la planta requiere ese intercambio, que ese intercambio ocurre normalmente en la raíz, en la tierra, de una forma lenta, y esto nosotros le llevamos el ciclo del nitrógeno, pero es así como las plantas pueden integrar el nitrógeno a su sistema a partir de nitratos, para que después algún organismo superior, un herbívoro por ejemplo, pueda consumirlo e integrar ese nitrógeno como aminoácidos por ejemplo, y que nosotros también, los humanos o animales, omnívoros o carnívoros, lo podamos utilizar. Aquí tenemos un típico sistema acuapónico casero. Este sistema acuapónico es uno de los más comunes que se utilizan. Este no lo saqué yo, no lo creé yo, es un sistema que viene en el manual gratuito de la FAO para hacer ese tipo de sistemas. Aquí podemos ver del lado izquierdo, pues cuentan con un sistema, un tanque de peces. Es el primer sistema con el que van a contar. Aquí lo hacemos así. Ahí tienen sus peces, normalmente son tilapias. Este sistema no va a tener mucho, lo más fácil, digamos, que puede ser, ¿no? Es que no contiene un biofiltro, un filtro sedimentador o clarificador, sino que el agua pasa directamente a las camas de cultivo. Por ejemplo, estas que están aquí son camas de medio de cultivo o piedra, por ejemplo. Ahí se distribuye el agua. Y ese tubito blanco que se encuentra aquí, lo vamos a ver más adelante, pero es un sifón, un tubo sifón que es el que ayuda a llenar y vaciar constantemente, como si fuera una taza de baño, el sistema de piedra para que las plantas puedan respirar. Todo esto que está aquí llega al punto de abajo, que es el sumidero, la parte más baja del sistema, lo que va a recolectar todo el agua, y esta manguerita que tenemos aquí es lo que lo va a transportar de regreso al tanque de los peces para reiniciar todo el sistema, ¿no? Que vuelva a empezar, que vuelva a recircular y que se mantenga en constante flujo el mismo, ¿no? Este es un sistema, uno de los típicos más comunes, y es una propuesta que hace la FAO para que las personas lo puedan utilizar mediante estos tanques que son totes, tanques en los que normalmente se transportan ciertas sustancias que son grado alimenticio. También hay que tener mucho cuidado al buscarlos, no debe ser que hayan transportado algún aceite o algún componente posiblemente tóxico, sino algo que no cause ningún daño, que se puedan lavar fácilmente. Y utilizando sus partes, aquí por ejemplo son tres, uno completo para el tanque de peces,
dos para camas y otro para mitad cama, mitad sumidero, ¿no? Entonces son formas como se pueden utilizar. Eso es lo más sencillo porque eso no tiene que llevar ningún forro, ningún recubrimiento adicional. También tiene sus desventajas, pero es una forma rápida, sencilla de hacerlo. Aquí teniendo aproximadamente 1, 2, 3 metros cuadrados de cama de cultivo, suficiente posiblemente para mantener un ingreso o suficiente alimento orgánico para una familia, ¿no? Posiblemente no sustituya todo y que la gente pueda mantenerse de esto, pero sí tener una buena fuente de alimentación, tanto de proteínas con los peces, como las plantas, fibra, etcétera, que puedan generarse ahí, ¿no? Y podemos tener tomates, se pueden tener lechugas, se puede cambiar una de las camas de piedra por una de raíz flotante también, y eso puede ayudar a mantener otro tipo de plantas, ¿no? Las cuales son más fáciles de que crezcan y se desarrollen en ese tipo de sistemas. Y aquí viene en forma general un poquito de lo que ya les expliqué. ¿Cómo funciona un sistema de acuaponía? Bueno, pues primero los peces, a partir de su alimentación, generan desechos orgánicos, en este caso las heces, que por su composición no necesariamente son patógenos para el ser humano. Bueno, este tipo de peces, por ejemplo las tilapias, tienen un rango bastante amplio de supervivencia, hablando de temperatura, pero ese rango de temperatura en la que ellas viven no es un rango de temperatura común o que sea el óptimo para el ser humano. Nosotros que somos animales de sangre caliente, eso ayuda a que los microorganismos que viven en ellas, su microbiota, o la también conocida como flora normal, o su microbiota intestinal, no necesariamente concentre microorganismos patógenos para nosotros. Obviamente, y eso es importante saber en el módulo 4, en el momento en el que uno adquiere las tilapias para el sistema acuapónico, pues no las vamos a adquirir en un lugar, no sé, en el mercado negro, en un lugar donde no sepamos de dónde vienen, sino normalmente se compran en granjas acuícolas, donde tienen un control de calidad, que sepamos que no tienen parásitos, que no tienen algún tipo de contaminación, y eso ayuda, ¿no? Obviamente a saber que el sistema pues no va a ser dañino, ¿no? Para el consumidor. Por lo mismo, no es recomendable obtener peces, pues digamos, de zonas naturales, de una presa, de un río. Aquí no hay ríos en Tijuana, pero no se recomienda hacer eso porque es muy probable que estos puedan tener parásitos y que después sea un problema, ¿no? El poder utilizarlos, ya que la forma como comúnmente en la acuicultura se trata un pez con parásitos, pues mediante el uso de sustancias nocivas, tóxicas, no sé, verde de malaquita o algo así. Y eso definitivamente, poner algo así dentro de un sistema acuapónico, pues eh, afectaría todo el sentido y la razón de ser del sistema, ¿no? Entonces, eso se evita, ¿no? Entonces, una vez que estos generan esas sustancias, eh, normalmente generan amoníaco, como ya le había dicho, en su metabolismo, en su respiración, y estos altos niveles de amoníaco se transportan, se transforma mediante bacterias nitrificantes en nitritos. Después de los nitritos, en el biofiltro esto ocurre, se transforman en nitratos también por otro tipo de bacteria, y esa es la fuente de nitrógeno para las plantas. El nitrógeno es lo que ayuda a que crezcan, se mantengan fuertes y sanas. Así bien sencillo, este es el flujo de los nutrientes, es el ciclo del nitrógeno dentro de un sistema acuapónico. Es el alimento que se va a los peces generan amoníaco, en el biofiltro se convierte el amoníaco en nitritos, luego en nitratos, y los nitratos van a ser absorbidos por la planta para generar sus estructuras y sus funciones vitales. Habrá nutrientes adicionales que pueden agregar en pequeñas cantidades y que ayudan a fortalecer el sistema. Uno de ellos es el hierro. El hierro no va a llegar de ningún lado, ni siquiera de la alimentación de los peces. El calcio, bueno, el calcio dependerá de la calidad del agua. Se puede usar agua de la llave con ciertos aspectos que también vamos a ver, o incluso la grava, la piedra puede tener algo de calcio, pero llega un punto donde las plantas lo absorben por completo y es necesario estarlo adicionando.
Normalmente se adiciona con una mezcla de cal, o sea, es cal lo que se le agrega en bajas concentraciones para no cambiar abruptamente el pH del sistema y que eso pueda matar los peces o las plantas. Pero sí son parte de los nutrientes que se pueden agregar. En las camas de cultivo que contengan grava suelen proporcionar esos nutrientes. Hay diferentes tipos de medio. Grava es el más común, grava de 3/4, la que se usa para hacer cemento. Solo verificar que esa grava no sea piedra caliza. También vamos a ver un método para ver eso. Que no sea piedra caliza la grava. Y que no vaya a cambiar el pH luego del sistema y no se pueda bajar. Porque el pH, como en muchas cosas, en este caso, pues influye directamente en la absorción de los nutrientes dentro del sistema. Un sistema acuapónico, por ejemplo, pues espera que tenga de una forma óptima, es raro que se mantenga así, pero un pH que ande rondando el 7, desde 6.8 hasta 7.5 aproximadamente. Y es cuando las plantas están, o depende también la planta, pero pueden de una forma óptima absorber los nutrientes un poquito más abajo del 7 y también depende de la planta y el tipo de nutriente. Pero los peces sí necesitan pues lo más cercano a la neutralidad. Ahora, las tilapias, por ejemplo, tienen una capacidad de supervivencia incluso en pHs tan altos como el 8.5, llegando al 9 prácticamente. Sin embargo, un pH de ese tipo pues, sería mortal para las plantas, ¿no? Entonces se busca un equilibrio entre ambos seres vivos para que puedan sobrevivir y estar en su forma más óptima. Eh, bueno, los alimentos de los peces dependerá del tamaño de los mismos, o sea, qué tipo de alimentos se les va a dar, y puede ser adquirido comercialmente o incluso preparado en casa. La verdad, preparado en casa no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque cuando se compran comercialmente, uno puede obtener incluso información nutrimental. Por ejemplo, algo muy importante, cuando uno tiene peces pequeñitos, alevines, que se acaban de conseguir, lo mejor es tener un alimento alto en proteínas para que estos puedan desarrollarse lo más rápido posible. Conforme van creciendo, se va disminuyendo la concentración de proteínas para alimentar a los peces. ¿Por qué? Porque si hay un alto contenido de proteínas, arriba del 40% o algo así del total, eso puede provocar también una falla renal en los peces. Así ya se ocurre, ¿no? Entonces se empieza a disminuir, también se disminuye mucho la concentración de cloruro de sodio y ya que llegan a su forma más óptima, el alimento es un poquito más seco, pero también tiene un poquito más de grasa que los ayuda como a engordar un poquito más. No estamos usando hormonas ni nada raro, simplemente es la composición, entonces sí tiene una razón de ser y un porqué, ¿no? Es importante tomar en cuenta esos casos. Aquí está el diagrama de flujo también típico, también obtenido del manual de la FAO. A lo mejor es un poquito más visible, ¿no? Los peces generando en el tanque, ¿no? Generando sus desechos, los cuales por la bomba llegan a el biofiltro, ahí es donde están las piedras. Eso que está ahí en medio es el sifón, que es lo que ayuda, les digo, a subir y bajar como si fuera una taza de baño el agua, el nivel de agua. Un sifón lo que hace es un remolino, tal cual. Imagínense una caja a la cual está llegando, se tiene la grava y donde se tienen las plantas. Y el sifón lo que hace es dejar que se llene hasta un nivel el agua. Y cuando llega a ese nivel, automáticamente se descarga todo el agua y vuelve a empezar. Sube y baja, sube y baja. Eso ayuda a mantener oxigenada la raíz de la planta. Si vemos el dibujo ahorita, aquí está el dibujo, podemos ver la raíz de la planta libre de agua, ¿no? Entonces quiere decir que está bajito. Entonces, al momento de que se vacía la caja, el oxígeno en la atmósfera entra, oxigena la raíz y luego se empieza a llenar nuevamente. Y así es un efecto que está haciendo y esa es la forma o lo que necesitan las bacterias para poderse mantener vivas y a gusto en el biofiltro y convertir los nutrientes, perdón, en nutrientes el amoníaco, ¿no? Algo que se presume que fue tóxico, ¿no? En el sistema. Otro diagrama también de la misma fuente es el ciclo del nitrógeno, ya visto desde el punto de vista comparado con lo que normalmente ocurre, ¿no? Una vaca, por ejemplo, deposita sus heces en la tierra, ahí se lleva a cabo la nitrificación, los nitratos absorbidos por la raíz del árbol de la planta sube y el árbol puede crecer, ¿no? Exactamente el mismo funcionamiento.
Y vamos a hablar un poco también sobre los parámetros, por lo menos los clásicos, que se tienen que controlar dentro de los sistemas acuapónicos. Uno de esos parámetros es el pH, el cual debe mantenerse, la verdad lo dejé un poquito abierto entre 6 y 8, pero 6 es muy bajo ya para una tilapia. 6.5 está bien para ellas. Depende del pez, obviamente hay peces que soportan menos cambios de pH, pero el llegar a 8, 8.5, 9 incluso, todavía pueden sobrevivir las tilapias, pero empiezan a sufrir, su piel se empieza a escamar, se pierden su cubierta, una cubierta viscosa natural de las tilapias, que los protege del exterior, ¿no? Se empieza a perder. Entonces, cuando uno ya toca el organismo, para ver cómo está su salud, su piel, pues se siente seco, rugoso, incluso se daña y empieza a tener como erosión antes de morir, ¿eh? Porque, sin embargo, ciertos peces ni siquiera llegan a ese punto y mueren antes de que eso ocurra. Eh, Medir el amoníaco y los nitritos, los cuales deben de tener una concentración no mayor de 2 partes por millón. En el caso del amoníaco, depende, el pez puede sobrevivir las 2 partes por millón, 3 partes por millón desde el inicio, pero los nitritos incluso no deben de estar por encima de 0.5 partes por millón. ¿Por qué? Porque los nitritos juegan un punto muy importante dentro del proceso. Si estos se encuentran altos en la sangre de los peces, empiezan rápidamente a sustituir el lugar que ocupa normalmente el oxígeno en la hemoglobina. Entonces, eso provoca, es algo muy parecido a lo que sucede con los mamíferos, ¿no? Con el CO2, o sea, es algo muy común que se envenenan los peces rápidamente y esto, pues mueren de asfixia, ¿no? O sea, sus branquias empiezan a cambiar de color, se pone de una forma marrón porque la sangre pues se cambia y ya queda sin el oxígeno necesario para su respiración. Los nitratos en concentraciones muy altas sí llegan a ser dañinas, pero se supone que uno espera nitratos dentro del sistema para que esos puedan ser absorbidos automáticamente por las plantas, ¿no? Mantenerlos por ahí de las 2 a 8 partes por millón, eso es bueno, o sea, que siempre haya nitratos disponibles para que las plantas pues sigan creciendo y se puedan mantener, ¿no? Obviamente el equilibrio que se tiene que tener entre el amoníaco y los nitritos y los nitratos, pues va a depender de la cantidad de peces y la alimentación y las plantas dentro del sistema, ¿no? Si, por ejemplo, si yo tengo suficientes peces y de repente mido mi cantidad de nitritos y está muy alta, amoníaco bajo y nitratos bajos, posiblemente hay un problema en el biofiltro que no está cambiando los nitritos a nitratos y eso pues puede provocar la muerte de mis organismos. Ahora, si, por ejemplo, hay algo que ocurre cuando el sistema no está bien oxigenado, donde empieza a regresarse la reacción y los nitratos se convierten en nitritos y el sistema se vuelve muy tóxico y eso en cuestión de horas puede provocar la muerte de todos los peces dentro del sistema. Son situaciones drásticas, no es lo típico ni lo común para alarmarse, pero sí tener el cuidado, ¿no?, de evitar este tipo de reacciones. Como puede ser, por ejemplo, no sé, mover algo dentro del sistema cuando está en constante funcionamiento y provocar la liberación de ciertos organismos que habitan normalmente en forma anaerobia y que generan ese tipo de reacción. Por ejemplo, es típico que dentro del sistema, por no preparar algo bien, se generen como biofilms o lugares donde se encuentran ciertos microorganismos dañinos acumulados y empiezan a generar esa reacción inversa. No es lo más común dentro de los problemas, pero puede ocurrir. O, por ejemplo, tener una alta concentración de nitratos, poquitas plantas, entonces eso también se puede solucionar poniendo más plantas para que éstas absorban los nitratos y pues ya el sistema se mantenga en equilibrio. O todo lo contrario, ¿no? Tengo muchas plantas y poquitos nitratos, pues puede ocurrir varias cosas, ¿no? Puedo poner más peces si tengo la capacidad, o tengo que quitar ciertas plantas porque a lo mejor no tengo yo ya suficiente superficie para siembra, ¿no?, de plantas. A lo mejor ya saturé de plantas mi sistema, ya no puedo meter más peces y los nitratos están por debajo y entonces ninguna de las plantas que estén ahí se va a desarrollar de la forma adecuada.
Un aumento o la disminución drástica del pH puede causar la muerte de los peces. Se dice que no se debe permitir la variación de más de 0.4 unidades de pH, 0.4, no 4, de pH dentro del sistema, porque eso puede provocar su muerte. Y entre más alto el pH, también más tóxico se vuelve el amoníaco y los nitritos. Entonces eso fácilmente puede causar la muerte de los peces, ¿no? En un caso muy típico. Si el pH está muy alto dentro del sistema, hay formas de empezar a disminuirlo o subirlo si está muy bajo, pero eso tiene que ser paulatino, con ciertos aditivos o sustancias que se consideran dentro del orgánico, pero no se debe hacer de una forma abrupta, porque eso sí puede matar fácilmente los peces. Y dañar las plantas también. Entonces aquí ya tienen un ejemplo de los kits de medición típicos. Este kit es uno de los más comunes, comerciales. Eh, Simplemente son ejemplos, ¿no?, de cómo se puede estar haciendo esas mediciones. Algunos ejemplos de los tipos de sistemas comunes, eso vamos a ver también en el módulo 3, pero pues son el sistema de grava, que también sirve como biofiltro, el sistema de raíz flotante, Deep Water Filter, el NFT, que es el sistema también de tubos, y los cultivos por capilaridad, o wicking bed, que son los sistemas híbridos para llevar a cabo la siembra, por ejemplo, de plantas que son por debajo de la tierra, ¿no? Sí usando composta o tierra, pero también utilizando la tierra, perdón, el agua nutritiva, perdón, del sistema acuapónico. Algunos ejemplos más, ahí podemos ver, por ejemplo, al lado izquierdo en la imagen, cómo es el sistema de la FAO, así con esas recipientes. Y del lado derecho tenemos un típico sistema NFT, tubos. Tiene sus ventajas y desventajas, pero ese es un tipo de sistema, ¿no? Y ya por último, el sistema de raíz flotante. Y pueden ver ustedes la tabla, ¿no?, de poliestireno de 2 pulgadas. La raíz por debajo, que es la que tiene contacto con el agua. Y por encima la planta, que es la que va a crecer y desarrollarse, ¿no?, para su uso. Para el último módulo, para el segundo módulo, es el tipo de sistema casero que se pretende diseñar. Ya tenemos hechos varios de estos sistemas y este es el que se pretende desarrollar, ¿no?, para que se pueda aprender a lo largo de estos módulos. Por lo pronto, el módulo 1 sería todo y pero hay que estar al pendiente de los siguientes módulos.